Muy buenas noches para todas y todos. Un saludo muy especial desde casa. Por supuesto, todos quisiéramos estar en un espacio más cómodo, más face to face, pero bueno, este es el lugar en el que estamos. Un agradecimiento especial por participar de este panel, que es un panel a nuestra manera de ver, para ir conociendo algunos otros aspectos del doctorado en educación y sociedad que ofrece la Universidad de La Salle a partir de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Nos acompaña esta noche igualmente Carol Moreno, que es la asistente académica del doctorado en Educación y Sociedad, y Carlos Valerio Echavarría, quien en este momento está hablando, y actualmente me desempeño como director del doctorado en Educación y Sociedad. Buenas noches entonces para todas y todos. Tienen ustedes la palabra para saludarnos, para ver desde qué partes del mundo, del país estamos conectados. Muy buenas noches para todos. Dale, Careto, saluda más si quieres. Buenas noches, bienvenidos. Quisiéramos aprovechar este espacio para compartir con ustedes, contarles un poco del doctorado en Educación y Sociedad, de las apuestas, de las investigaciones, del equipo de docentes. Quisiéramos conocer también pues un poco las expectativas de ustedes frente al programa. Muy bien. Bueno, nos dicen que nos acompañan 29 asistentes. Me gustaría saber de qué partes estamos, quiénes están allí. Pueden escribir en el chat que está en la parte de abajo, a mano izquierda, parte inferior, y allí podemos entonces escribir quiénes están, de qué partes están y qué preguntas van teniendo. Mientras que nos animamos a ir conversando, quisiéramos entonces contarles en qué consiste el doctorado en educación y sociedad. Pasamos a la siguiente, eso muy bien. Lo primero que para nosotros es fundamental ir concretando con respecto al doctorado en educación y sociedad es que su denominación se corresponde en principio a dar una mirada más profunda, más exhaustiva de lo que para nosotros significa la educación. Y por supuesto, en relación con la sociedad. De ahí entonces que para nosotros sea importante plantearnos los siguientes elementos. Primero, entender la educación como una vía principal de transformación social. Es decir, la educación es el instrumento fundamental de transformación de la sociedad y de la cultura. ¿En qué está expresado o cómo podemos nosotros ir explicitando esa intencionalidad de la educación? Por ejemplo, en la transformación de imaginarios, en la comprensión que podemos tener nosotros de las distintas maneras como se ejerce la ciudadanía, por ejemplo, o la manera como comprendemos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo ello está directamente relacionado con la transformación del ser humano como sujeto educable, como sujeto en formación. Entonces, por eso para nosotros es tan importante entender que la educación es un instrumento de transformación de la sociedad y la cultura. Un segundo elemento que nosotros podemos eh, ir puntualizando en esta justificación de la denominación del programa está dado en que la investigación doctoral debe aportar a la solución de las problemáticas educativas. Si bien para nosotros la educación está en el sentido amplio de la palabra y está siempre en relación con la sociedad, esto tiene implicaciones importantes para entender que no solamente es un doctorado que estará enfocado, direccionado única y exclusivamente al tema de la escuela, sino a todo el tema de la educación como un asunto de todos, como un compromiso de todos. Por tanto, la educación dentro y fuera de la escuela.
Por tanto, hacer investigación dentro de este doctorado en educación y sociedad implica resolver, reconocer las distintas problemáticas que están asociadas a esa relación entre la educación y la sociedad. Y por tanto, la investigación, con la investigación se busca y se pretende fundamentalmente que transforme esas problemáticas. Un tercer elemento del cual podemos nosotros ahondar en la razón de la denominación del programa, pues está en función de entender que los fenómenos educativos están en íntima relación con los que se producen en otros sistemas sociales, en términos de lo político, lo económico, lo cultural. Por ejemplo, una línea de investigación que nos ayuda a entender estas relaciones es la línea de educación, comunicación y lenguaje, donde se parte de una hipótesis fundamental de que el lenguaje produce realidades, el lenguaje constituye subjetividades, y por tanto para nosotros es muy importante investigar las distintas maneras como se producen los discursos, pero a la vez las distintas maneras como tomamos posicionamientos críticos frente al discurso que se está produciendo, a quien, por ejemplo, en los análisis críticos del discurso, cuando hacemos esos análisis ideológicos, pensar a quién se incluye, a quién se deja por fuera, cómo se nombran a los que están por dentro, cómo se nombran a los que no están dentro de ciertos posicionamientos que están dados. Esto entonces, para entendernos que lo educativo va entrando en diálogo con esas otras formas de producir conocimiento, esas otras claves de lectura de cómo se está interpretando la realidad educativa en contextos muy específicos. Muy buenas noches, profesora Yolima, que nos acompaña también en esta conversación. Buenas noches, doctor Carlos Valerio. Buenas noches a todos. Muchas gracias por escucharnos, por estar acá. Muy bien. Doctora Yolima, estamos contando en este momento sobre la naturaleza del doctorado en Educación y Sociedad, y estamos en la primera presentación donde hablamos de la razón de la denominación del programa. Un cuarto elemento, entonces, que argumenta por qué un doctorado en Educación y Sociedad está en función de entender que los problemas educativos deben ser abordados desde un enfoque que supere lo disciplinar. Es decir, este doctorado en su naturaleza, en su estructura y lo que pretende estructurar, hay allí una mirada de lo disciplinar, en aquellos casos que así lo requiera, pero sobre todo privilegiará aquellas miradas más inter y transdisciplinarmente. Creemos que las problemáticas educativas y sus vínculos con las otras problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas, no pueden ser resueltas desde una única disciplina. Por tanto, requiere del concierto de distintas disciplinas. A eso es lo que nosotros denominamos una mirada caleidoscópica, por ejemplo, de analizar el hecho educativo. Si, por ejemplo, nosotros pensáramos en el tema de la educación rural, que es una de las fortalezas de nuestro programa doctoral, para nosotros es fundamental que entender la escuela rural pasa por entender la biografía, la manera como el maestro narra, por ejemplo, pero también entender los procesos de cómo los niños aprenden, pero también entender cuáles son los modelos mentales, los modelos de contexto, las experiencias únicas que se constituyen, que se configuran en estos contextos rurales. Es decir, estas distintas miradas, estos distintos giros en el caleidoscopio, pues es lo que nos permite a nosotros o nos da elementos para decir que la educación rural no solamente se ve disciplinarmente, por ejemplo, solos de la pedagogía, sino que necesitamos de la antropología educativa, por ejemplo, o la sociología, o la filosofía, o la pedagogía, o la ciencia cognitiva, o necesitamos de la psicología educativa, por poner algunos de esos ejemplos que nos ayudan a entender qué es eso de un enfoque más allá de lo disciplinar
y que nos permita diálogos inter y transdisciplinar. Pasamos a la siguiente, por favor. Profesora Yolima, ¿estás viendo allí la justificación? Sí. ¿Quisieras tú contarnos un poco sobre la justificación? Claro que sí. Bueno, aquí hay 4 ejes fundamentales sobre los que nosotros argumentamos nuestro proyecto. Uno primero es el énfasis sociopolítico que damos a la educación como ese proyecto ético, político, ese lugar de acontecimiento que le damos precisamente porque se abona desde 4 líneas de investigación que son las que fundamentan esa apuesta política que le damos al programa y que ya vamos a abordar y a desarrollarlas un poquito más. El otro elemento que justifica nuestro programa tiene que ver con la relación de la educación con los procesos sociales y políticos de la nación y el continente. Aquí es muy importante destacar que estamos proyectándonos hacia un ejercicio investigativo que sea de orden no solamente local, nacional, internacional, y allí hay grandes expectativas seguramente de las cuales muchos de ustedes irán a ser protagonistas y que me parece a mí que vamos a tener mucho de qué hablar al respecto y daremos mucho de qué hablar también con el impacto que daremos a través de esas investigaciones. El otro elemento tiene que ver con el desarrollo de la investigación pertinente para y desde los contextos sociales y educativos. Y aquí es muy interesante porque precisamente el plus de nuestro programa está en esa relación en educación y sociedad, en esa sinergia que queremos desarrollar y que siempre lo hemos hecho con una fuerza muy contundente en esos contextos escolares y no escolares donde nosotros creemos y nos constituimos como comunidad para generar apuestas que sean realmente localizadas, que dejen una infraestructura y un sustento fuerte en las transformaciones que hacemos con otros en esos lugares. El otro elemento es el de la contribución a la solución de problemas relacionados con la educación y la sociedad, que son de muchas índoles, pues todos sabemos precisamente las problemáticas acucientes de nuestro contexto. Y allí hacemos una fuerza importante en temas como el que ya ha mencionado el doctor Carlos Valerio, la educación rural, la paz, los contextos curriculares de innovación social, pedagógica, educativa. O sea, tenemos varias sublíneas que desarrollamos para contribuir a esa relación de la educación y la sociedad en el concierto investigativo. Pues muy bien, antes de pasar a la siguiente, a los objetivos del programa, un saludo muy especial a Luz Quiroz, a Alfonso Ríos, que se conecta con nosotros desde la Plata, Huila, a Andrés Sánchez, que por acá también lo veo, a Patricia Niño, a Nadia Caterín, a William Viseño, a Jimena, Ricardo, Sandra, Jefferson. Bueno, en fin, son muchas las personas que en este momento están conectados con nosotros y que están atentos a estas palabras. Es un buen momento de hacer preguntas en caso de que vayan surgiendo en la medida que nosotros vamos presentando algunos elementos del doctorado en educación y sociedad. ¿Cuáles son uno de los objetivos? Entonces, aquí están organizados en 4 objetivos fundamentalmente. Entonces, el primero es formar doctores que investiguen en el campo de la educación y sus vínculos con los procesos sociales. Es una educación de cara a la problemática social. Es una educación que a través de sus prácticas formativas se contextualiza en su enseñanza, se contextualiza en su saber y por tanto en la producción de conocimiento dada en esa misma relación. Cuando hablamos de procesos sociales también estamos hablando de los procesos económicos, políticos, comunicativos y culturales para que contribuyan a la consolidación de las ciencias de la educación, la pedagogía y las ciencias sociales en Colombia y la región. Cuando estamos hablando de la región, estamos hablando de América Latina. Hay una proyección importante de parte de nuestro doctorado de extendernos cada vez más a comprender las problemáticas de América Latina.
Y de ahí que estamos atentos y estamos abiertos a tener estudiantes de distintos países de América Latina. Ya hay un modelo mixto en el que nos permita a nosotros tener estudiantes tanto de Colombia como de otros países. Profesora Yolima, el segundo, yo el tercero, yo el cuarto. Bueno, producir conocimiento. En este momento está pasando un avión por acá. Está bien, es natural. Esperemos que pase un segundo ya. Bueno, producir conocimiento inter y transdisciplinar sobre esos fenómenos educativos y sociales, escolares y no escolares, que aporten a la solución de problemáticas sociales, educativas, locales, nacionales y regionales. Muy bien, el tercer elemento es favorecer la circulación de recursos, conocimientos, intercambios y comunicación entre investigadores, docentes, estudiantes doctorales en torno a redes de investigación y a la creación de conocimiento a alcance regional y continental. Aquí y en los otros objetivos, digamos, ¿cómo es que se va logrando? ¿Cuáles son las condiciones de éxito que nos permiten a nosotros ir respondiendo a esos objetivos? Entonces, algo importante para nosotros son las comunidades mixtas de investigación, de formación y de innovación. Creemos que esta es una estrategia en la que se van convocando los estudiantes. En la medida que se van conformando estas comunidades, entonces está conformada por docentes, doctores, por estudiantes, tanto estudiantes de doctorado, de maestría, de pregrado, como agentes sociales de la comunidad. Entonces, esta manera de irnos consolidando en comunidades nos permite a nosotros estar conectados para mirar las distintas problemáticas desde las múltiples perspectivas y, digamos, poder pensar que la manera de entender, repito, por ejemplo, el tema de la educación rural, cuando lanzamos la hipótesis de decir la educación rural no es un concepto urbano, es porque pretendemos argumentar que allí hay toda una polisemia, no solamente en las narrativas, en las reconstrucciones históricas, en la manera como se vive la enseñanza en el contexto rural desde los distintos actores, sino también cómo es comprendida en la política educativa, cómo es comprendida en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo. Entonces, al estar constituidos en comunidades mixtas, de investigación, de formación y de innovación, van llegando todos esos relatos que nos permiten a nosotros ahondar, profundizar en nuestras tesis doctorales, en delimitar las preguntas de investigación y en proponer alternativas innovadoras en cuanto a lo metodológico o perspectivas epistémicas y epistemológicas plurales, de manera tal que podamos abordar los fenómenos educativos y su relación con los sociales desde puntos de vista, por ejemplo, histórico-hermenéuticos o un poco más decoloniales en perspectiva sociocrítica o postestructuralistas o deconstructivistas, etcétera. Son como algunos de esos elementos que nos permiten a nosotros pensar que se está creando una condición. Todos nuestros docentes están articulados a grupos de investigación, están articulados a líneas de investigación que fortalecen el doctorado y que hacen parte de estas comunidades mixtas de formación, de investigación y de innovación. Y adicionalmente, digamos, configuramos, constituimos círculos de reflexión crítica para pensar en estrategias, para pensar en las condiciones que son más adecuadas para crear espacios, escenarios de formación doctoral. Y vale la pena señalar allí que esa comunidad mixta está constituida por muchos profesionales de dentro y de fuera de la universidad. Por ejemplo, la mayoría de doctores de nuestro programa son profesores de distintas facultades, ¿no? No solamente de la Facultad de Educación. Entonces tenemos ingenieros, tenemos economistas, tenemos personas que tienen una amplia trayectoria en distintos campos, a la vez grupos de investigación a los cuales ellos están vinculados. También tenemos convenio con universidades internacionales, con grupos de investigación a través de los cuales nuestros estudiantes hacen sus pasantías doctorales.
y desde allí también recibimos profesores, visitantes y nosotros también tenemos movilidad hacia esos lugares donde podemos hacer intercambios. Entonces, esa comunidad se va tejiendo, digamos, con muchos de esas relaciones interinstitucionales y de producción académica que poco a poco hemos ido consolidando y tejiendo. En este momento, la universidad tiene convenio con muchas universidades que han sido producto también esos convenios de estudiantes nuestros o de grupos de investigación que han entablado alguna relación y que queda allí, digamos, constituida y abre ese espacio para otros profesores, otros estudiantes que llegan. Entonces, se van tejiendo todos estos nodos y así es como vamos constituyendo esa comunidad, ¿no? Bueno, muy bien, aquí ya estoy encontrando, por ejemplo, que Jimena nos saluda desde Sogamoso, Ricardo nos está saludando desde acá de Bogotá, muy bien, que está conectado con nosotros. Sandra Milena nos dice buenas noches, debe ser también desde Bogotá, imagino. Sandra, ahí tienes la oportunidad de decirnos de qué parte eres. También Jeffer nos dice que muy buenas noches y por acá está Rayleigh Riascos, desde el municipio de Guapi. ¡Wow! Guapi queda por Cauca, tengo entendido. Nos ayudas y nos pregunta que está interesada, hay un interés particular por homologación. Creo que cuando hablamos de homologaciones, esos son casos más particulares que nosotros estudiamos dentro del doctorado. Se suele enviar una solicitud oficial al correo electrónico del doctorado solicitando específicamente de qué doctorado viene, contándonos de qué doctorado viene, en cómo va su proceso o qué tipo de homologación está solicitando y cada uno de esos casos pues serán estudiados de manera particular en nuestro comité de programa y dependiendo del caso, pues se escalará en las distintas instancias de nuestra universidad para brindar las respuestas más adecuadas y pertinentes. También está Edwin, dice, su doctorado permite recibir estudiantes de otros programas similares que se desarrollan fuera del país. Por supuesto que sí, digamos que está en la misma línea de la anterior pregunta. Si es un proceso de homologación, ahí es muy importante hacer una solicitud oficial contándonos su caso, mostrando su documentación y a partir de allí pues nosotros estudiaremos y daremos respuesta. Andrés Sánchez nos dice, me llama la atención esa conexión que se puede llegar a hacer entre el fenómeno educativo y otros fenómenos sociales, y a nosotros también, que se constituyen como determinantes de los procesos educativos y que merecen ser investigados desde esta visión inter y transdisciplinar que plantea el doctorado una muestra de la complejidad. Bueno, podríamos pensarlo también en esos términos, también podemos pensarlo en términos de lo multiepistémico, lo multimetodológico, etcétera. Nosotros, digamos, nos gusta mucho usar la metáfora del caleidoscopio en la medida que vamos dando pasos y cada vez que vas dando un giro al caleidoscopio se van mostrando otras relaciones, otras perspectivas. Un saludo desde Santander, nos está saludando Jenny Patricia desde Málaga, Santander. Muy bien, muchas gracias por ese saludo. También nos está saludando Nancy Romero desde Bogotá. Qué frío que está haciendo en esta ciudad el día de hoy, pero espero que por donde estás tú no. Luis Enrique también nos dice buena noche. Luis Enrique, ¿de dónde nos está saludando? Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Está David Castro, dice buenas noches, los saludo desde Bogotá, qué buen espacio de aprendizaje, muchas gracias. Para nosotros también es un buen lugar, es un buen espacio de aprendizaje. Siempre lo hemos querido tenerlo face to face, pero creo que este también es un buen lugar desde el cual podemos conversar. Patricia Niño, perdón, estoy interesada en transferencia externa. Digamos, Patricia, estamos en la misma respuesta. Por favor, escríbanos a nuestro correo. Carol, por favor, nos lo recuerdas si eres tan amable.
Ya lo coloco aquí en el chat, es de educación y sociedad @lasalle.edu.co. Muy bien, por acá nos está preguntando Edwin, ¿qué está costando y cuál es la metodología de estudio? Entonces le voy a dar la palabra a Carol para que nos diga cuánto está costando el doctorado y la profesora Yolima da una respuesta a lo metodológico y yo la acabo de complementar. Carito, tienes la palabra. Bueno, para este semestre el costo del doctorado está en 11.450.000. Sin embargo, las directivas de la universidad para este segundo semestre del 2020 otorgan una beca del 30% de descuento a todos los estudiantes, antiguos y nuevos. Es decir, que el semestre está quedando en 8.500.000. Esa beca del 30% está aprobada para este segundo semestre del 2020. Digamos que el incremento se realiza de forma anual y la matrícula se realiza de forma semestral. Entonces, para este primer semestre está otorgado ese beneficio. Adicionalmente, no hay costo en el proceso de inscripción o de transferencia externa, según sea el caso. Digamos que Ok. esa es una de las maneras como nuestra universidad se responde a este momento de pandemia, a este momento en el que vienen los sacudones, no solamente porque estamos confinados y nos invitan a retornar a asuntos, llamémoslo, fundamentales en cuanto a las relaciones familiares, fundamentales en que hay que reconfigurar los espacios, sino también que nos llevan a pensarnos en los relacionamientos con los otros, pero también nos llevan a repensarnos en los relacionamientos con lo económico, etc. Entonces, nuestra universidad, en respuesta a una situación actual y a esos posibles coletazos, diría, otorga una beca del 30% sobre la matrícula durante el siguiente semestre, no está cobrando la inscripción y creemos que ese es un tipo de alivio que podríamos, se podría estar pensando. Profesora Mirta. En cuanto a lo Bien, metodológico. en cuanto a lo metodológico, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la modalidad de nuestro programa es semipresencial, lo que significa que nosotros programamos 3 semanas en el semestre, 3 semanas presenciales, donde impartimos los seminarios, ya sea de investigación, los seminarios fundamentadores, y allí pues están los encuentros fuertes, donde la metodología ese es el seminario de investigación, son las formas de relacionarnos a través de unos sílabus que han sido planeados previamente por un equipo de doctores, dependiendo del seminario, donde hay unos procesos de preparación previa, donde ustedes en el seminario van a encontrar un espacio para la discusión académica, para la relación con otros compañeros y con otras personas que nos permitirán entrar en ese círculo de reflexión y en esa discusión que es tan necesaria en un doctorado. Allí también se construyen y se llevan unos productos sobre los cuales discutimos. Y ese es, digamos, como uno de los elementos transversales de orden metodológico. El otro tiene que ver con la tutoría de investigación, que ya es específicamente un espacio donde hay una relación directa entre el tesista, el doctorando, y su director o directora, la cual esa relación empieza en el segundo semestre, una vez ustedes ya han definido de manera precisa una propuesta inicial de investigación que se presenta a ese tutor y con el cual empieza a desarrollarse a través de los encuentros y el fortalecimiento de los seminarios de investigación. En ese aspecto metodológico es importante tener en cuenta que hay bastantes horas de trabajo autónomo, donde el doctorando tendrá la posibilidad de ir elaborando sus avances para los seminarios y para su propia investigación. Entonces, hay un acompañamiento en el trabajo a distancia, pero también hay un acompañamiento decidido en los procesos presenciales que se desarrollan durante el semestre a través de esas 3 semanas.
Y digamos que, por ejemplo, en este primer semestre, parte de esa metodología es que los estudiantes reciben un seminario que se llama práctica doctoral, seminario de práctica doctoral. Ese es un seminario que se hace en contexto. Entonces, voy a poner un ejemplo de algunos de esos seminarios en contexto. Digamos que hay un grupo de estudiantes que están interesados en el tema de la educación rural, entonces planeamos estar en la comunidad Guaunán, en Ismina, y allí desarrollamos nuestro seminario, con observación, con entrevista, con cartografías veredales, pero además a partir de lo que se observa, a partir de lo que se habla, de ahí se deriva el seminario. Esa es una manera como nosotros pensamos digamos, las prácticas doctorales, el seminario de práctica doctoral, o están, por ejemplo, en uno de nuestros observatorios, el Observatorio de Formación Docente Rural, o el Observatorio de Paz, o están en el Laboratorio de Paz, en el Laboratorio de Formación Docente, en el Observatorio de Políticas Públicas, en fin, o estamos haciendo una misión pedagógica territorial. Eso sería parte de la metodología. Muy bien, nos está saludando Jesús Renan Morián de Zipaquirá. Bueno, Jesús nos pregunta qué líneas de investigación tiene el doctorado. Entonces, yo les voy a contar una y la profesora Mirta les va a contar otra. Yo quisiera contarles la línea de educación, lenguaje y comunicación, que es la línea que actualmente estoy dirigiendo. Allí esta línea fundamentalmente está centrada en la relación educación-comunicación, donde hablamos de la comunicación y lenguaje como creación de realidades educativas. Y también por eso vamos a hablar de la educación y los procesos sociales y de constitución de subjetividades, así como esa relación entre medios, mediaciones y formación humana, y una parte muy importante, todo lo que tiene que ver con lectura y escritura, y todos los lenguajes que se derivan de las TIC. Ese es como sucintamente, la profesora Yolima les contará de la línea que ella dirige. Bueno, yo dirijo la línea de saber educativo, pedagógico y didáctico. Es una línea que está muy relacionada con todas las temáticas y los problemas de la Facultad de Educación, que trabajamos tanto en el pregrado como en el posgrado. Es una línea que se dirige especialmente a analizar todos los problemas de orden de currículos y evaluación en el desarrollo de las capacidades humanas, trabaja con los conocimientos didáctico, disciplinar, el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas, trabaja con todo el tema de la gestión, de la innovación educativa, de la innovación pedagógica, de la innovación social. Trabaja también con un eje que es muy importante para nosotros, que es la formación docente y su relación con las formas de pensamiento, pensamiento crítico. Estamos trabajando, por ejemplo, ahora en un tema muy importante que son las pedagogías emergentes, ahondando mucho en lo que es la práctica pedagógica reflexiva, y todas las formas de práctica, ¿no?, que incursionan en el campo educativo, y estamos trabajando también muy fuertemente en una sublínea que hemos denominado estrategias pedagógicas y didácticas para la paz y la reconciliación. Entonces, como ustedes ven, es una línea que tiene muchísimos nodos problemáticos en los que trabajamos fuertemente, porque precisamente tienen que ver con todo este tejido educativo, ¿no?, que estamos tratando de armar de cara a la sociedad y a los aportes que podamos hacer desde allí. Y eso que le faltó contar, que hay toda una densidad sobre la educación rural de este país, en los distintos estudios que se están haciendo con un gran equipo de nuestra universidad, grandes investigadores, maestros en contexto, estudiantes de otros doctorados, bueno, de otras redes. Está la línea de cultura, fe y formación en valores. Los temas fundantes de esta línea están en relación a la diversidad cultural, religiosa y de género. Ese es un gran tema. Segundo, educación religiosa escolar, catequesis y teología como práctica laical. Está la pedagogía bíblica de paz, de reconciliación, derechos humanos, y está todo otro elemento que tiene que ver con la formación en valores y ciudadanía. Esta línea también tiene grandes desarrollos en términos, por ejemplo, de lo que se llaman sus comunidades de práctica, como estrategia de formación doctoral. Además,
de estar visitando nuestros docentes, nuestros tutores visitan a sus estudiantes en el contexto donde levantan la información, es una cosa supremamente interesante y actualmente se ha ido reconfigurando a pensar en la formación ético, política, cultural, de manera tal que se vayan articulando otros elementos de esa relación entre educación y sociedad que tienen que ver con el sujeto político, que tienen que ver con el ciudadano, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con otros asuntos que inclusive hoy, en tiempos de pandemia y post pandemia, que decíamos, hay un retorno a lo fundamental, quizás cuando se habla de los ecosistemas relacionales, eso está relacionado igualmente con la ampliación de los círculos éticos, por ejemplo, las éticas del cuidado, digamos, repensarnos en los acuerdos normativos, qué es lo que nos hace vinculante, por ejemplo, esa relación con la naturaleza, esa relación con los otros seres vivos no humanos, por ejemplo, nos llevan a repensar asuntos muy importantes dentro de esta línea de investigación. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana, el desarrollo de competencias, la convivencia escolar, por ejemplo, etc. Y otro campo, por ejemplo, que lo llamamos un campo transversal, que es el tema de la paz, la construcción de paz, pues tiene que ver con todo este asunto de los estudios de paz en su dimensión más internacional, pero también en experiencias de paz, pero también en sus vínculos con la pedagogía para la paz, su educación para la paz, o sus vínculos con el tema de la memoria, etcétera. Entonces hay allí distintas investigaciones que nos ayudan a darle mucho cuerpo tanto a esta línea de cultura, fe y formaciones como la línea transversal de paz. Y está la otra línea que nos va a presentar la profesora Mirta, que es de políticas públicas. Bueno, la línea de políticas públicas pues tiene un desarrollo bastante amplio en todo lo que tiene que ver con calidad de la educación, con pertinencia, con apuestas que están relacionadas con la generación de política desde la educación para la sociedad, o sea, desde el ámbito del maestro, de las comunidades. Me parece que esta es una línea muy promisoria, sobre todo porque invierte, ¿no? Como esa situación que tenemos en el mundo, pues que las políticas vienen de arriba, de los gestores o de las personas o de las organizaciones, que si bien tienen un conocimiento amplio de los campos y los temas, pues a veces les falta eso que tiene el ámbito educativo y los actores educativos, que es vivir en el contexto y vivir las problemáticas. Entonces, lo que nosotros hacemos desde la línea es precisamente plantear política educativa, pero sobre todo política en la proyección pública, para que le demos toda esa consistencia que se necesita para que realmente haya impacto de esas políticas en los territorios y en los contextos hacia los cuales se dirigen. Muy bien, Alfonso Ríos nos dice que nos está saludando desde La Plata, Huila. Luis Enrique Riascos dice, quisiera tener información sobre las pasantías, países, convenios, universidades, tiempos, etcétera. Bueno, profe Yolima, tienes la inspiración. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos una política para la pasantía que me parece que es muy interesante, es muy flexible en la medida en que, pues si bien tenemos que cumplir unos tiempos especiales, unas horas de trabajo in situ, también hay unas horas de trabajo autónomo, de trabajo virtual, por ejemplo, que ayudan, digamos, a que se cumpla todo el esquema de la pasantía. Pero la pasantía se puede hacer mixta, nacional e internacional. La pasantía se hace especialmente, digamos, con las relaciones que se tienen con el tutor. Normalmente el tutor pertenece a un grupo de investigación, tiene una vinculación con universidades internacionales y se hace la gestión a través del tutor. También tenemos nuestra oficina de relaciones internacionales que nos ayudan a través de los convenios a establecer esos enlaces. El procedimiento habitual es que se hace una solicitud
solicitud con una propuesta de pasantía a la universidad donde se quiere realizar esa actividad, especialmente esa pasantía tiene un orden académico o investigativo. El perfil, pues normalmente es que sea de carácter investigativo, que se vayan a realizar allí actividades que potencien el trabajo que usted está adelantando, pero también hay actividades de carácter académico, asistir a seminarios, recibir, por ejemplo, algunas asesorías, lecturas, bibliografías, muchos elementos que nosotros necesitamos habitualmente en la pasantía y que pues ayudan muchísimo al desarrollo de la investigación. La experiencia que tenemos con pasantías son muy interesantes porque por lo general nuestros estudiantes dicen que la pasantía es la que les cambia en buena parte la perspectiva de formación en lo que tiene que ver con esa relación, ¿no? Con lo social, con el mundo, con la internacionalización, con la producción académica, con las publicaciones. Entonces, creo que ese es un buen punto, la pasantía doctoral, dependiendo también de las necesidades y del interés investigativo, ¿no? Muy bien. Cristian Vargas se comunica con nosotros desde el municipio de Bolívar, Santander. Queda bien lejos. Dice, lo que más me llama la atención del doctorado es la intencionalidad de transformación social, de investigación contextualizada. Muchas gracias. Mi interés está en la ciencia, el método científico y la ruralidad. Bienvenido. Eso me parece maravilloso. En nuestra universidad también tiene otro doctorado en agrociencias y tenemos allí unas sinergias bastante cómodas y muy interesantes entre los dos entre los dos doctorados. Por tanto, estas sinergias entre la ruralidad, la ciencia, el método científico es muy bienvenido. Bueno, no sé, nos llamaba Luis Enrique, que nos saluda de Tuluá Valle. Muy bien, muchas gracias. Ricardo Rincón, ¿qué disponibilidad presencial requiere el curso, los seminarios del doctorado? Carito, tienes la palabra. Bueno, está contemplado que se reúnan presencialmente 3 semanas durante el semestre. Esas semanas es en promedio una cada mes y se trabaja, inicialmente veníamos trabajando con toda la intensidad en toda la franja de la mañana, de 7 u 8 de la mañana hasta mediodía, de lunes hasta el sábado. Sin embargo, también por, digamos, necesidad que nos han planteado algunos aspirantes, se está revisando la posibilidad de realizar los seminarios de miércoles a sábado todo el día. Muy bien, Carito, muchas gracias. Diana Castro nos pregunta, ¿y dónde se hacen las pasantías? En cualquier país de este planeta. Simplemente es tener el contacto, entrar digamos, en diálogo con el grupo de investigadores o con el investigador y allí puedes hacer tu pasantía. Muy bien, ¿cuántos semestres? Nos pregunta Ginette Paola, ¿cuántos semestres son? Carito, cuéntanos, por favor. Son 6 semestres del programa, del plan de estudios. Básicamente esos seminarios presenciales asisten durante los 4 primeros semestres académicos, ya quinto y sexto semestre están enfocados básicamente en la pasantía y el desarrollo de la tesis. Adicionalmente, si lo requieren, está la posibilidad de 2 años adicionales dedicados al desarrollo de la tesis doctoral. En esos semestres está contemplado pago de media matrícula y el acompañamiento exclusivo del tutor. Bueno, muy bien. Jimena Abello nos pregunta, ¿el doctorado es totalmente virtual? No, 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 no. El doctorado es totalmente presencial. Digamos que en este momento estamos combinando, se está haciendo todo un modelo mixto entre lo presencial y algunos apoyos remotos virtuales. Digamos que por el momento de la pandemia, ¿cierto? Pero nuestro doctorado es retornando acá. Entonces, digamos que es mixto en lo siguiente. Primero, hay seminarios presenciales aquí en nuestra sede de Bogotá. 2, hay seminarios remotos acompañados por plataformas virtuales. Y 3, hay seminarios situados específicamente cuando se está haciendo la práctica doctoral, investigativa doctoral. Muy bien, aquí estaba el correo de Carol para que ustedes por favor tomen los apuntes. Nos pregunta Gineque si hemos aceptado homologaciones de la Universidad de Guatemoc. No Cuauhtémoc. tengo conocimiento. Eso, muy bien, gracias, Carito, profesora.
que sí hemos recibido de la Cuauhtémoc, creo que no, Carol, ¿cierto? ¿O sí hay uno? Ah, sí, hay una persona. Sí, sí, hay una persona. Bueno, muy bien. Ahí está la respuesta. Dicen por acá, Alfonso Ríos, ¿las semanas de formación son seguidas o en diferentes fechas? Carito, tienes la palabra. No, se programan más o menos cada mes, mes y medio esa semana presencial. Por ejemplo, ahorita para el segundo semestre estaría previsto una en agosto, otra en septiembre y otra en octubre. Esa de octubre coincide con el receso que usualmente tenían los maestros en los colegios. Muy bien. Bueno, por acá Jefferson Monroy nos saluda y dice, hola, buenas noches con Jefferson Monroy Andrade y, bueno, Monroy Andrade. Les saludo desde el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Mi pregunta está relacionada a los requisitos para el proceso de admisión. Si no se cuenta con publicaciones científicas y las referencias doctorales, ¿esto da lugar a la exclusión del proceso? Carito, tienes la palabra nuevamente. No, señor, no son requisitos excluyentes. Digamos que las personas que no tienen un historial, digamos, de publicaciones, de socialización de ponencias, digamos que en ese momento lo que se evalúa es la propuesta de investigación durante la entrevista. Digamos que ahí es otra forma donde frente al director, frente a los respectivos coordinadores de línea, pues pueden exponer cuáles son sus competencias investigativas y cuál es el alcance de la propuesta de investigación que plantean. Buenas noches, soy Aldemar de Bogotá. Mi pregunta está orientada a saber si la universidad tiene los cursos de inglés para alcanzar el nivel B2 de inglés o el candidato los debe realizar en otras instituciones. ¿Ahí Sí, viene quién responderá? está disponible el centro de lenguas. De hecho, hay una modalidad que es la presentación de una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica usualmente la programan mensual y de allí pues podría conocer en qué nivel queda y empezar a tomar los cursos si así lo desea en la universidad. Por acá nos pregunta Luz Quiroz, quisiera saber, la universidad asigna al director de la tesis y si tiene algún costo adicional. Me disculpo, Luz, pero no comprendo muy bien la pregunta. Es decir, cuando ya estás matriculada en el doctorado, hacia el segundo semestre se te asigna tu tutor y está dentro de tu matrícula, pero no sé si esa sea la pregunta, por tanto, no sé si esa es la respuesta. Así que te invito a escribir nuevamente. Y por acá, Gloria Nancy, perdón, ¿ibas a decir algo? No, yo creo que sí se refiere Se te fue la a onda, nuevamente vuelva universidades, a no repetir, lo profesora contemplan Yolima. dentro de la matrícula. No, Creo que se se te está fue. refiriendo. Ah, ok. ¿Ahí me escuchan? Muy bien, te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Supongo que tiene que ver que si el tutor tiene un costo adicional, porque en algunos programas sucede eso, que el tutor tiene otra forma de articularse en ese proceso, que es incluso a veces externo a el mismo programa. En nuestro caso no, el tutor hace parte de nuestra planta En lo que está docente. diciendo la profe Yolima, que se me fue la onda. Bien. Es que se te Sí, fue la y onda. Profe Mirta, no se te está sí, escuchando. Entonces, en y lo que está diciendo la profe tú Mirta es tengo que el problemas tutor, con. no, no hay problema, yo lo puedo repetir. Entonces, lo que está diciendo la profe Yolima es que el tutor lo asigna al programa a partir del segundo semestre y está incluido dentro de su matrícula. Por acá, Gloria Nancy nos escribe diciéndonos, es un requisito el certificado de 20 horas de disponibilidad. Carito, ¿tienes la respuesta? Sí, digamos que la idea es desde un comienzo, digamos, firmar esa carta de compromiso con el programa, que tienen la disponibilidad del tiempo, la disponibilidad de los permisos, la disponibilidad de los recursos, porque el ideal sí es que puedan arrancar, digamos, con todas las condiciones de éxito desde el comienzo, la mentalidad pues de la dedicación que requiere el doctorado. Pues si bien como lo comentaban los doctores, la presencialidad digamos que es mínima porque es esas 3 semanas durante el semestre,
La idea sí es que ustedes puedan disponer diariamente 4 o 5 horas, en promedio 20 horas a la semana para poder adelantar el material de los seminarios y la investigación doctoral. Entonces sí es importante esa carta de disponibilidad. Ahora, no necesariamente es del empleador, es una carta de compromiso de ustedes como estudiantes. Bueno, muy bien, nos hacen dos preguntas. La primera es si es impajaritable el requisito de maestría y cuántos semestres son. Efectivamente, Carito, tienes la respuesta, por favor. Sí, sí, señor. Ese requisito sí está en el reglamento de posgrado. En este caso, el requisito de maestría es indispensable, digamos así como la presentación de la propuesta de investigación. Incluso con el tema de inglés hay alguna flexibilidad, pero esos dos requisitos sí son indispensables. Y la duración del programa son los 3 años. Profesora Mirta, por acá nos preguntan que si es posible profundizar un poco más en la línea de políticas públicas, calidad de la educación y territorio. Tú podrías bajar la diapositiva, creo que tenemos las sublíneas un poco más abajo. Adelante, Que nos... Caro. Sí, Carol, en esta presentación, ¿no? Carito, no te estoy escuchando. El detalle de la sublínea sí no lo tenemos acá. Ah, muy bien. Entonces Bueno, por déjenme acá, ver si yo puedo proyectar una. sí, dale, Ah, por bueno, o no, favor. sigue Si ahí quieres, mientras yo las busco. eso, entonces yo sigo acá. Aquí nos preguntan algo, Carito. En caso de ser admitida por el proceso de homologación, ¿cuánto tiempo darían para aportar el certificado de inglés en B1, Carito? El requisito para el ingreso es A1 y en este momento para la candidatura para el grado es el B2. Entonces digamos que el plazo máximo sería al estar entregando la tesis. Ese sería el plazo máximo para cumplir con el requisito de salida. Bueno, Andrés Sánchez nos pregunta, quisiera saber cuántos egresados tiene hasta ahora el programa. Carito. Ya contamos con 39 egresados del Ah, programa. 39, muy bien. Bueno, Jimena nos está saludando desde Mosquera. Muchas gracias, Jimena. Un saludo también muy especial para ti. Y por acá, Diana Castro, por lo que dice la profesora, dar ponencias y publicaciones de artículos son válidos como pasantía. Profesora Mirta, te tocó volver a responder. Las ponencias no son parte relacional exclusiva de la pasantía. Las ponencias hacen parte del proceso doctoral y lo mismo las publicaciones. Digamos que ustedes tienen unos créditos que cumplir y dentro de esos créditos de producción académica están las ponencias, está la publicación de artículos, de un capítulo de libro o las publicaciones que ustedes dentro de su proceso de formación puedan hacer, que normalmente la hacen en coautoría con su tutor, pero hay algunas que son definitivamente pues, obligatorias, que es el artículo final, por ejemplo, resultado de la tesis doctoral. Esa es una publicación o una producción que se hace. Lo mismo la participación en eventos académicos y la presentación de ponencias. Entonces, dentro de ese proceso de formación, usted tendrá la posibilidad de robustecer su producción académica centrada en la línea y en el eje investigativo que adelanta. Bueno, muy bien. Aquí tenemos otra serie de preguntas. El tiempo también es corto por estos espacios. Sin embargo, creo que podemos adelantar otras respuestas. Profesora Yolima, ¿quisieras profundizar en lo de la línea antes de despedirnos? Sí, voy a compartir, no sé si puedo hacerlo, voy a compartir La pantalla, Carito, por favor, dejas de compartir pantalla para que la profesora Yolima lo pueda hacer. Ah, muy bien. Nos vemos muy bien todos. Mientras tanto, nos preguntan que cuándo inician las entrevistas, Carito, cuándo inician, lo otro, en qué consiste el proceso
de admisión, como qué es lo que se agota. Entonces tiene la palabra mientras que va apareciendo en la línea. Pues en este momento está habilitada la plataforma para recibir nuevas inscripciones hasta el 23 de mayo y tendrían la siguiente semana hasta el 30 de mayo para completar la documentación, los requisitos que allí se estipulan. A partir de esa fecha ya se hace la selección de todos los aspirantes que cumplen con los requisitos y se empieza a hacer el proceso de convocatoria para las entrevistas, que la realiza el director del programa y los coordinadores de las líneas de investigación. A partir de en las 2 primeras semanas de junio ya les estaremos notificando si son admitidos y se estará haciendo llegar la respectiva guía de matrícula. La idea es que a mediados de julio ya estaremos iniciando el proceso de admisión, digamos ya en forma. La idea es que está programado 3-4 días en los cuales puedan conocer las directivas de la universidad, todo el grupo de docentes que apoya el doctorado y puedan ya entrar, digamos, a interactuar con los recursos que tienen disponibles en la biblioteca, con talleres de bibliometría para empezar a plantear o a profundizar ya sus propuestas de investigación. Muy bien. Nos piden que volvamos a repetir el tema de homologaciones. Quisiera enfatizar, cada una de las homologaciones debe ser solicitada formalmente a nuestro doctorado. Es individual, cada caso es estudiado de manera individual. Así que si esa es su inquietud, por favor comuníquese con nosotros, envíenos su carta, cuéntenos su caso, háblenos de qué documentación tiene, cuéntenos de sus necesidades. Nosotros estudiamos su caso y le damos respuesta de manera particular e individual. Bueno, me lamento muchísimo tener que decirles, ya faltan 3 minutos para terminar nuestra conversación del día de hoy. Quisiera despedirme de todas y todos ustedes, no sin antes agradecerles por estar con nosotros, por acompañarnos, por interesarse en este programa de doctorado en Educación y Sociedad. Para nosotros es muy importante este programa, consideramos que esta es una apuesta ética, política de país. Creemos que esta relación entre educación y sociedad es poner a la educación de cara a entender las distintas problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas. Hemos tenido la fortuna de tener distintos estudiantes desde distintas áreas que han enriquecido nuestro programa, nuestro grupo de maestros, nuestros colegas, amigos investigadores estarán muy atentos a escucharlos. Si tienen nuevas preguntas, si se quieren comunicar con nosotros, por favor, no lo duden, consulten la página de nuestra universidad y allí directamente los llevan a los lugares en los que pueden enviar sus informaciones y hacernos las preguntas. Muchas gracias Una por este palabrita rato y solamente. la palabra que tiene la profesora Yolima es toda tuya. Sí, solamente para ahondar un poquito en los temas y problemas de la línea de políticas públicas, calidad de la educación y territorio. Hay un eje importante que es paz, política con enfoque territorial. Hay otro que tiene que ver con la reconciliación social y la política, la economía de la educación y el desarrollo, la política pública y la innovación educativa, la educación, desarrollo y gestión de la evaluación, la pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas educativos y el impacto de las políticas públicas educativas en el desarrollo social y el desarrollo educativo. Bueno, muy bien. Entonces nos despedimos. De nuevo, muchas gracias por participar de esta conversación. Carito, profesora Mirta. Reiterarles, el día de mañana vamos a tener un webinar al final del día relacionado con el tema de políticas públicas, si nos quieren acompañar. Y el próximo viernes, 22 de mayo, también tendremos otro webinar donde el director y los coordinadores de las líneas de investigación presentarán cuáles son los sentidos y propósitos de la formación de doctores en educación y social. El próximo 10 de junio también está previsto otro espacio para continuar presentando el programa. Voy a proyectarles o compartirles los correos electrónicos para que nos puedan igual hacer llegar pues las inquietudes adicionales que tengan. Bien, ahí Por los favor, me tienen confirman ustedes si de están viendo educación. allí los... Sí, sí lo estamos viendo, Carito. De educación, de educación y me sociedad, ¿sí es quedó... así? Bueno, entonces dejémoslo en cmmoreno@lasalle.edu.co. Profesora Mirta.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que estos encuentros son muy importantes para seguir ampliando las inquietudes. Si necesitan ahondar en alguna de ellas, con mucho gusto se pueden comunicar a ese correo y nosotros estaremos atendiéndolos. Si nos dejan sus datos, los podemos contactar también para hablar ya específicamente de su interés investigativo o de alguna inquietud muy puntual que tengan. Entonces, quedamos prestos a atender sus inquietudes y a colaborarles en lo que necesiten en este proceso de admisión. Muy bien, hasta pronto. Por supuesto que les enviaremos a su correo electrónico el link de este espacio de conversación. Hasta pronto, muchas gracias. Chao. Buenas noches para Buenas todos. noches, que Gracias. estén muy bien.